Y ya. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar en unos minutos. Estamos haciendo ahí, afinando el detalle técnico para poder compartir una presentación. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis López Portillo y el tema del que les voy a platicar hoy es el tema de la reinvención. Debo reconocer que no soy muy asiduo en Teams. Ya me mal acostumbré a Zoom. Pero aquí Mario nos va a echar la mano para ir llevando la presentación. Entonces, vamos a arrancar. Arrancamos de un solo, ¿verdad, Mario? No va a haber introducción. No, completamente, Luis. Aquí ya el escenario es tuyo. Excelente. Gracias. Entonces, voy a comenzar. Arranquemos, Mario, con la primera lámina. Y es básicamente para contarles un poco sobre mi trayectoria, pues para que sepan de dónde vengo. Tengo una carrera de 30 años, desde los 19 años que empecé en el mundo laboral, y es una carrera que me ha llevado por varias ramas. Empecé por comunicación, empecé por estrategia de comunicación, recorrí todas las áreas de la comunicación: periodismo, publicidad, mercadeo internacional, comunicación institucional, comunicación política, y eventualmente fui migrando y fui creciendo a temas más especializados. Y cuando yo me independicé hace 16 años, que fundé mi empresa Retos, empecé a trabajar en manejo de crisis. Digamos, ese fue como lo que aprendí de trabajar en el gobierno. Yo siempre digo que fue un doctorado, no maestría, un doctorado en manejo de crisis, 5 años en el gobierno. Y digamos, por ahí se decantó los inicios de mi empresa, estrategia de comunicación y manejo de crisis. Al día de hoy no he dejado de hacer manejo de crisis. Siempre hago la broma que hasta el día que termine mi carrera voy a seguir haciendo crisis, porque lo sé hacer y mucha gente me ubica por ese tema. Así es que, pero eventualmente hace como 12 años, conocí el tema de manejo de cambio, que ha sido una de mis pasiones en los últimos años, el tema de cambio organizacional. Y eventualmente una crisis de salud en mi persona por mal manejo de estrés me llevó específicamente al tema del estrés. Y el tema del estrés me llevó a meterme más al tema de cultura organizacional, ¿verdad? Que es lo que he estado haciendo los últimos 7, 8 años. Es cultura organizacional, cambio organizacional. Y lo que ven a la derecha de esta lámina son los programas que yo he creado, ¿verdad? Despierta tu Jinete es una plataforma de formación que es con la que trabajo. Y básicamente consiste en saber manejar mejor nuestro cerebro y los recursos mentales, ¿verdad? Ya les voy a explicar un poco de ese concepto. Y Team Energizer, que es el programa de manejo de estrés, que es el que desarrollé después de mi experiencia personal con el tema de estrés crónico, que me causó una crisis severa de salud y que me obligó a cambiar mi estilo de vida, que me obligó a reinventarme. Y luego de Restart Mindset, que es un programa que he trabajado durante los últimos 5 o 6 años, desde que me metí a transformar modelos de negocio, ¿verdad? El tema de manejo de cambio me llevó a ir un poco más a fondo, y darme cuenta que lo que realmente no se necesitaba en ciertas empresas con las que he trabajado es más cambiar todo el modelo de negocio, y de eso les voy a hablar un poco al final. Entonces, esa es mi trayectoria. Avancemos, Mario, y quisiera regresar
En la siguiente lámina lo que muestro es la foto del inicio. Si pasamos, Mario, por favor. Gracias. Esta es la foto que está en la portada. Y lo que quisiera preguntarles es, aún si no puedo ver sus respuestas, básicamente qué es lo que ven, qué es lo que ven en esta foto, qué les dice esta foto. Y voy a dejar unos segunditos para que procesen la foto y procesen lo que ven, pero más importante, lo que les dice esta imagen. Mi interpretación de esta foto y la razón por la que le pongo en la portada, y este es una presentación que he estado trabajando con mis clientes y con algunas otras organizaciones en los últimos meses, y esta es primera vez que cambié la foto. Yo soy un poco maniático con el tema de las imágenes, porque el cerebro aprende y procesa información en imágenes. Entonces, me encantó esta imagen, que la descubrí hace un par de semanas, porque en principio muestra la oscuridad en la que estamos ahorita, la oscuridad de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber hacia dónde vamos, y que es una bonita analogía de los momentos de incertidumbre mundial que estamos viviendo, pero que a pesar de esa oscuridad, al final vemos luces, ¿verdad? Y lo que vemos es más adelante, a pesar de la oscuridad, es puertas abiertas, ¿verdad? Puertas abiertas donde hay luz, ¿verdad? Y eso es lo que nos está trayendo como consecuencia la pandemia. Al final vamos a hacer un ejercicio que es que lo he adaptado a la industria de seguros, que nos plantea esa pregunta, ¿verdad? La pandemia nos reta ciertas nociones, nos reta ciertas costumbres, nos hace repensar ciertas cosas, pero también, si vemos bien, a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo complejo que es la situación, podemos encontrar puertas abiertas que nos dejan entrar cierto grado de luz. Pasemos, Mario, y quería comenzar con esta reflexión porque más adelante en lo que les voy a presentar me voy a referir al tema de la incertidumbre. Entonces, el arte de la reinvención, y quise empezar con un par de conceptos, un poco para que estemos hablando de lo mismo. ¿Por qué arte? ¿Por qué arte? Y defino arte aquí como la habilidad o técnica para crear con los recursos a mi disposición. Crear con los recursos a mi disposición, no con lo que quisiera tener, sino con lo que tengo, ¿verdad? Y eso es la pandemia en este momento. Nos marca una situación que no puedo cambiar, ¿verdad? Y que tengo que reinventarme o adaptarme como mínimo con lo que hay, con lo que tengo. Y reinvención es transformación a fondo. Y esto es bien importante porque yo les decía que en mi trayectoria profesional he pasado de cambio a transformación del modelo de negocio, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo hablo de reinvención, me refiero a una transformación a fondo. El acto de rehacer algo completamente o reiniciar de forma distinta, ¿verdad? Y les doy un ejemplo sencillo. Yo sé que ustedes conocen ejemplos de reinvenciones, que quiere decir volver a empezar de forma distinta, reiniciar de forma distinta. Esta semana recibió mi esposa la llamada de la dueña de la academia de karate, donde recibía clases de karate mi hijo de 11 años. Y la llamada fue para decirle, ellos se adaptaron
más o menos rápido, ¿verdad? Y empezaron a hacer las clases virtuales y han ido como mejorando en estos meses. Pero la llamada fue de esta semana fue para comunicarnos que entregaron el local. Que el local donde llevamos a nuestro hijo a recibir clases físicas, entregaron el local, ¿verdad? Y que ahorita se van a mantener en clases virtuales por el resto del año, pero van a agregar el componente A, el componente B y el componente C. Es decir, van a cerrar, pero van a innovar en otras cosas que se pueden hacer virtuales. Entonces, es un pequeño ejemplo de que no es un cambio pequeño el que estoy haciendo. Reinventarse quiere decir es tocar ciertas vacas sagradas, tocar ciertas cosas que antes eran impensables, ¿verdad? Como no tener un lugar físico. Tengo un ejemplo similar de un amigo que tiene una academia de idiomas, una academia para aprender inglés, que acaba de meter francés cuando vino todo esto, y también entregó el local. Alteró el modelo de negocio, ¿verdad? Hablamos hace 3 meses sobre esto que yo hago. Le di algunos consejos y hace un par de semanas me dice, mira, entregué el local, ¿verdad? Y cambié esto, cambié otro. Yo le pasé una guía que se las puedo pasar, que es una guía que tiene una serie de preguntas con el modelito que vamos a ver al final de la presentación. A vuelta de correo yo con gusto le mando esa guía, una guía de 2 páginas. Y eso es lo que, aparte de la plática que tuvimos, eso le sirvió para autogestionar su cuestionamiento del modelo de negocios. Y también hace un par de semanas me dices, entregué el local, ¿verdad? Nos quedamos virtual y te cuento que ya en el nuevo curso que vamos a abrir, ya llegamos, o sea, ya igualamos el número de estudiantes que teníamos presencialmente, ya lo igualamos virtualmente. Entonces, no pasa nada, es un costo menos. Entonces, el punto que quiero hacer es que reinvención es transformación a fondo. No es un cambio cosmético, no es un cambio a medias. Vamos, Mario. Entonces, vamos a hablar un poquito de contexto. Vamos a hablar primero de un modelo de reinvención personal. Voy a dedicar unos minutos para el tema de transformación del negocio, reinvención del modelo de negocio, que es algo más complicado. Y al final podemos abrirlo para preguntas, y si tienen preguntas, los invito a irlas pasando en el momento en que las tengan. Mario nos va a ayudar a ir recopilándolas y las podemos abordar al final. Entonces, a todos nos ha tocado reinventarnos, ¿verdad? Estas son fechas de mis reinvenciones personales: 80, 85, 89, 93, 98, 99, 2004, 2012, 2020. Nos reinventamos cada vez que cambiamos de trabajo, ¿verdad? Nos reinventamos cuando empezamos un negocio, ¿verdad? Nos reinventamos cuando empezamos vida con una nueva pareja. Se trae muchas formas en que aplica el concepto de reinvención, y a todos nos ha tocado reinventarnos. Y si ustedes hacen un repaso mental en su vida, van a encontrar por lo menos 1 o 2 ocasiones en que el cambio forzado los ha obligado a reinventarse. Aquí tengo en rojo el año 2012 porque es quizás la reinvención más profunda que a mí me ha tocado hacer a título personal, y es porque, como les mencioné brevemente al principio, yo sufrí por casi 30 años de estrés crónico, y durante todos esos años manejé mal el estrés hasta que caí en una crisis de salud, y eso me obligó a cambiar radicalmente mi estilo de vida. Y a partir de ese aprendizaje es que me comencé a meter en el 2012 a todo este tema de cambio, que yo trabajaba con cambios organizacionales. En el 2012 me tocó aprender a la brava y forzosamente cómo hacer un cambio personal que fuese sostenible.
¿Qué quiere decir sostenible? Que parte de este cambio que yo tuve que hacer en el 2012 implicó perder 60 libras. Pero nunca reboté, ¿verdad? Esas 60 libras nunca regresaron. ¿Por qué? Porque el cambio fue sostenible y yo me quedé en un nuevo estilo de vida. Desde el 2012 yo soy una persona activa y no sedentaria como fui toda mi vida antes del 2012. Entonces al día de hoy necesito hacer ejercicio todos los días porque ya es un hábito, ya es parte de mi vida, es parte de la persona que soy desde el 2012. Entonces, lo cuento rápidamente porque si ustedes revisan, a todos nos ha tocado reinventarnos. Pasemos, Mario. Y la forma más efectiva de reinventarnos es cuando el cambio no me da opción, ¿verdad? Porque es muy diferente ponerme a dieta porque debería de perder el sobrepeso. Es muy distinto a cambiar mi estilo de vida y comer de una forma distinta y ejercitarme para que una enfermedad psicosomática no me mate. Son dos circunstancias distintas. Entonces, como bien decía Winston Churchill, nunca desperdicies una buena crisis. Y la pandemia lo que ha hecho es que nos está obligando a cuestionar muchas de las cosas que hemos estado haciendo. Entonces, nunca, y esto es lo que yo he aprendido con los años, es nunca hay un mejor momento para reinventarse que cuando estás obligado a cambiar. Y las crisis, y por eso me gusta contar mi background profesional, porque se juntan varias de mis áreas de expertise, ¿verdad? El tema de crisis con el tema de cambio. Y hoy lo estamos viviendo, o sea, mejor se arruina vivir esta realidad de cómo la crisis nos abre posibilidades de reinventarnos y de repensar lo que hemos estado haciendo, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Vamos, Mario. Entonces, la crisis puede ser un desastre o puede ser una oportunidad. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, han escuchado esto que es bien común, es bien conocido, que el vocablo de crisis en chino tiene dos grandes componentes, donde un componente quiere decir peligro y el otro componente quiere decir oportunidad. Entonces, la crisis depende de cómo reaccionamos ante la crisis o cómo respondemos ante la crisis. Es en nuestra mente una tragedia o una oportunidad. Y todo depende de cómo lo enfocamos. Entonces, hay dos cosas que quiero decir sobre la crisis. Es que hay una diferencia entre reaccionar desde el miedo o responder desde la racionalidad. Entonces, regresando a la foto que veíamos al principio, si yo reacciono desde el miedo, lo único que voy a ver es oscuridad. Si yo me tomo un poquito de tiempo para responder desde la racionalidad, voy a ver que más adelante hay puertas, hay luz. Y lo otro que quiero remachar y reforzar es que la disrupción es el mejor detonante de la innovación. La disrupción por siempre ha sido el mejor detonante de la innovación. Entonces, estamos en un momento donde ciertamente lo que nos rodea, lo que estamos viviendo con la pandemia es terrible, eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Nos genera mucha ansiedad, nos ha generado a mucho dolor, ¿verdad? Pérdidas de parientes, pérdidas de amigos. Pero si nos quedamos atascados en el miedo y nos quedamos atascados en el luto, no podemos ver las puertas que se pueden abrir en términos personales y en términos de negocios. Caminamos. Entonces, vamos, Mario. Entonces, otra vez, definamos. Cambio, digamos que lo que he aprendido cuando se atraviesan cambios y crisis es que cuando el cambio es por necesidad, cuando el cambio es obligado, el proceso de cambio es más resistente. Es decir, es más duradero. Es decir, puedo ser más consistente en el proceso de cambio. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra proceso,
¿verdad? Porque mi aprendizaje todos estos años en procesos de cambio, en manejo de cambio, es que una cosa es entender el proceso de cambio y otra cosa es aguantar el proceso del cambio. ¿Por qué? Porque la resistencia al cambio es fuerte, la resistencia al cambio es neurológica. Entonces, cuando nos metemos a un proceso de cambio, cuesta, difícil. Lo que yo he aprendido es que el cambio, cuando es obligado, cuando es por necesidad, como fue mi necesidad de cambiar de estilo de vida, uno puede aguantar más, porque es o cambio o me muero, ¿verdad? Que fue mi caso, ¿verdad? Yo tengo una enfermedad psicosomática que me estaba erosionando las articulaciones. Entonces, si no cambiaba de estilo de vida, eso iba a seguir avanzando. Entonces tenía que pararlo. Y yo encontré que yo descubrí mi farmacia interna. Descubrí mi farmacia interna, aprendí a manejar el estrés y después me dediqué a ayudarle a otra gente a manejar el estrés. Y luego está la innovación, que la disrupción y la crisis despiertan las mejores oportunidades posibles de innovación y transformación. Eso ha sido cierto por siempre. Eso a lo largo de la historia, si ustedes revisan, la pandemia del 18 dejó nuevos emprendimientos. La depresión del 29 creo que fue, en esa depresión surgieron nuevos emprendimientos. Y hoy estamos viendo que la gente ante el desempleo, ante la necesidad de generar ingresos, se está reinventando y está emprendiendo como nunca antes. Estamos viendo todo tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque la necesidad me despierta, la disrupción me despierta recursos que han estado ahí dormidos, ¿verdad? Y básicamente la necesidad nos obliga a perder el miedo. Pasamos, Mario. Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es de un modelo, de una metodología. Pasemos, Mario, que se llama Restart, The Restart Mindset, y se la voy a explicar a partir yo escribí un libro. Yo el año pasado me senté a escribir un libro sobre estrés y fue publicado en febrero. Está exclusivamente en Amazon, está en digital y está en físico. Y un mes después vino la pandemia. Entonces, lo que hice a finales de marzo es que me senté a escribir un segundo libro. Y estos dos libros comparten un tema en común que ahorita les voy a explicar, que es importante entenderlo. Entonces, el nuevo libro, que ahorita tengo más o menos en un 80-85%, se llama Evolve and Restart, evolucionar y reiniciar, que es todo el tema de reinvención personal, y es lo que les voy a explicar porque el libro presenta o plantea este modelo, que es un modelo donde yo crucé lo que estaba haciendo con mis clientes en los últimos años y mi experiencia personal de cómo sostener en el tiempo un cambio personal. Y obviamente la investigación me lleva a detectar, pasemos, Mario, a ver patrones comunes. Entonces, es importante explicarles rápidamente esta metáfora del elefante y el jinete, que es en base a la plataforma que yo creé hace como 8 años y que es la que he estado usando en formación profesional los últimos 8 años, que se llama Despierta tu Jinete, y que básicamente se basa en una metáfora que describe los dos, digamos, la parte racional del cerebro, que es la corteza prefrontal, y la parte emocional del cerebro, que es toda la parte vieja del cerebro, toda la parte donde se procesan nuestros instintos animales, ¿verdad? Que es el cerebro reptiliano, le llaman. Entonces, esta metáfora básicamente lo que dice es que en el cerebro emocional, que es el elefante, ahí opera nuestra mente dispersa y está basado en los
en las reacciones neuroquímicas de la amígdala, que es nuestra central del miedo, y que desde el cerebro emocional operamos a partir del miedo, que es nuestro cerebro de sobrevivencia. Y tenemos la parte moderna, la parte ejecutiva del cerebro, el cerebro evolucionado, que tiene apenas como 10.000 años versus N millones del otro, ¿verdad? Que viene de nuestros antepasados. Y este cerebro racional es nuestra mente enfocada, ¿verdad? Entonces, el modo base del cerebro es cerebro emocional, ¿verdad? Nosotros, nuestro estado normal es en mente dispersa, ¿verdad? Y cuando estamos en mente dispersa, operamos a partir del miedo, operamos a partir del ego, operamos a partir de impulsos, operamos a partir de reacciones emocionales. O opinamos a partir de botones que eventualmente la gente aprende a apretarnos, ¿verdad? Es nuestro modo impulsivo. Y en mente racional, que es el jinete, desde el jinete operamos racionalmente, es nuestra parte del cerebro más analítica. Entonces, cuento esto rápidamente porque los dos libros comparten el mismo fundamento de cómo opera el cerebro y cómo la mente puede tomar control de las operaciones del cerebro que, si no somos conscientes, suceden en automático. Entonces, pasemos, Mario. A partir de ahí se plantea este concepto de reinvención que tiene dos grandes componentes, evolucionar y reiniciar. Porque la experiencia a mí, tanto personal y empresarial, me ha dicho que uno no puede simplemente adaptarse al cambio. Uno tiene que primero evolucionar la forma en que maneja sus circunstancias internas y externas. Y quien mejor lo ha dicho, y es una cita que estoy seguro que han oído a lo largo de los años, Einstein dijo, tú no puedes abordar un problema desde la misma mentalidad con que se creó el problema, ¿ya? Entonces es lo mismo con la reinvención. Para reinventarte no puedes hacerlo desde tu misma conciencia y forma de procesar la información en nuestro ambiente. Entonces, por eso el libro lo que plantea, y es el modelo que ahorita les voy a trasladar, plantea como dos pasos. El primer paso, que es evolucionar la forma en que procesamos información, y después reiniciar desde una forma mejor, más óptima de administrar nuestros recursos mentales. Pasemos, Mario. Entonces, aquí está aquí está la parte del libro donde explico el Restart Mindset, que es un framework. Y un framework, que me cuesta encontrar la palabra en español, quiere decir que es una metodología, no es una receta, ¿verdad? No es una fórmula mágica, es simplemente una secuencia lógica de cómo abordar un cambio personal que sea sostenible. Pasemos, Mario. Entonces, ahorita se las explico y básicamente, y disculpen aquí que se pasamos la presentación de Keynote a PowerPoint y entonces se alteraron algunos componentes de la presentación. Entonces, básicamente, el Restart Mindset lo que dice es, primero, hay que evolucionar y después hay que reiniciar. ¿Evolucionar de dónde? Evolucionar de hábitos que se han apoderado de nuestro día a día. Es decir, la forma de vivir que se ha vuelto costumbre, que se ha vuelto habitual, ¿verdad? Que ya no pensamos en ella porque el cerebro emocional ya está en automático. Es decir, vivimos la vida en autopiloto. Y de ahí saltamos a hábitos diseñados y alineados con una clara intención, ¿verdad? Y esto es aplicable si quiero perder peso, si quiero encontrar pareja, si quiero rehacer mi vida amorosa, si quiero hacer mi vida profesional, si quiero cambiarme de trabajo. Aplica en cualquier tipo de cambio personal si deseamos que sea sostenible,
¿verdad? Lo que no queremos, y por eso yo pongo mucho énfasis en la palabra sostenible, es que nos metemos a una dieta a toda madre, la hacemos durante un mes, 2 meses y después volvemos a nuestros viejos hábitos, porque los viejos hábitos son caminitos, yo le llamo veredas neuronales, caminitos neuronales que están ahí y que están presentes y que si hoy nos toman un scan cerebral, los vemos, ¿verdad? Podemos ver esos pasajitos neuronales, las cosas que se vuelven hábitos, que repetimos una y otra y otra y otra y otra vez y que llega un momento en que se vuelven automáticas y se vuelven un condicionamiento biológico que está en el cerebro, que está en nuestros pasajitos neuronales. Pasemos, Mario. Entonces, a partir de este planteamiento, yo planteo 5 principios, ¿verdad? 5 principios para el cambio sostenible. Es decir, el sustento del modelo que ahorita les presento se basa en 5 principios. Uno es que el cambio es viable y sostenible si gestionamos mejor el cerebro. Y yo esto es por experiencia de vida, ¿verdad? La metodología que yo utilicé para cambiar mi estilo de vida fue basado en entender cómo opera mi cerebro, ¿verdad? Sin ese entendimiento, me hubiera sido, no digo que hubiera sido imposible, pero quizás hubiera sido más largo o posiblemente hubiera rebotado, hubiera tenido retrocesos. Pero una de las cosas que entendí es que tenía que formar nuevos hábitos y después convertirlos en estilo de vida nuevo. 2, podemos reinventarnos solo si creemos firmemente que podemos, ¿verdad? Porque, y esto es muy común, ¿verdad? Que tratamos de cambiar, pero no hemos hecho un cambio de chip aquí. Y entonces hacemos el intento, pero en el fondo no creemos que podemos. Entonces, cuando nosotros decimos es que no puedo, ¿verdad? Esa para el cerebro es una verdad. Entonces, todo este tema de cambio de creencias, de alterar las creencias. Y como dice Henry Ford, ¿verdad? Una de las frases más famosas de Henry Ford, si tú crees que puedes o si crees que no puedes, tienes la razón, ¿verdad? Si crees que no puedes, tienes la razón, y si crees que puedes, tienes razón. Es la disposición mental. Entonces, reinventarnos requiere que yo me la crea, que yo me la crea. 3, cambiar comportamiento requiere evolucionar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque al final del día, la reinvención quiere decir que yo me comporto de una forma distinta. Pero yo nunca voy a lograr comportarme de una forma distinta si no proceso mejor mis recursos mentales. 4, no basta saber cómo cambiar, hay que tomar acción, hay que sentirlo y hay que practicarlo. En otras palabras, el cambio, y esto también lo he aprendido a título personal y lo he usado muchísimas veces con clientes de coaching. Entonces, con mis clientes de coaching, hacemos este mismo proceso, y es empecemos con poquitos, empecemos con cambios pequeños. Empecemos con cambios pequeños. Lo vamos repitiendo, lo vamos repitiendo, lo vamos repitiendo hasta que lo ampliemos. Y asociémoslo a estados emocionales positivos. ¿Por qué? Porque el sistema mente-cuerpo es un solo sistema. El sistema cerebro-cuerpo es una sola cosa. El cuerpo, la mente procesa, el cuerpo siente. Entonces, cada vez que nosotros empezamos un nuevo hábito, tiene que haber una asociación emocional, porque todo nuestro sistema operativo de mente y cuerpo está basado en neuroquímicos, ¿verdad? Y las emociones vienen de neuroquímicos. Entonces, yo siempre digo que una de las cosas más importantes que podemos aprender como personas y como profesionales es a administrar nuestros propios neuroquímicos. No voy a entrar en detalle en eso, pero es importante entender que todo el tema de el pensamiento genera energía, la energía genera estados emocionales y los estados emocionales nos llevan a actuar de X o de Y forma. Entonces, para un cambio sostenible yo tengo que empezar a hacerlo. Tengo que empezar a hacerlo aunque sea en pequeños pasos. Y 5, el cambio sostenible significa nuevo estilo de vida con nuevos hábitos. Es otra vida, es otra vida.
Y por eso es que no funcionan las dietas, porque si la dieta está diseñada solo para perder peso, una vez que pierdo peso, si no lo convierto en hábito, voy a regresar a mis hábitos viejos, porque los hábitos viejos son un esquema de pasajes neuronales que está bien metido. Y el elefante, el cerebro emocional, siempre va a preferir irse a lo seguro, irse a lo viejo conocido. Entonces, en el momento en que nosotros bajamos la guardia, después que hemos terminado un mes intenso de dieta, volvemos a autopiloto. Y el elefante, el cerebro emocional que funciona, uno de sus propósitos de funcionamiento es preservar energía. Entonces, por eso es que es tan importante este último punto. Es hasta que generamos y consolidamos nuevos hábitos es que cimentamos el cambio. Si no, siempre vamos a estar bajo el peligro de retroceder o rebotar. Sigamos, Mario. Entonces, este es el modelito. Lo he traducido porque todo está pensado en inglés y lo que he hecho es traducirlo. Entonces, este es el modelo original, como está planteado en el libro en inglés. Y si quieres, pasamos la próxima lámina, Mario, para entenderlo en castellano. Entonces, el modelo Restart está armado con este acrónimo, creo que se llama, y tiene como dos partes, ¿verdad? La parte de evolucionar, ¿verdad? Y la parte de reiniciar. Entonces, aquí les estoy presentando la forma en que está ordenado, como lo he escrito en mi libro, y está planteado en pasajes, ¿verdad? En estos 7 pasajes. Entonces, la R es redescubra su esencia, que es una forma elegante de decir controle a su ego, ¿verdad? De hecho, en inglés es restrain your ego. Y en español lo he traducido como redescubra su esencia, porque al final es en la medida que apartamos, ¿verdad?, las distorsiones del ego, es que podemos reconectar con lo que nos gusta, con lo que nos hace felices, con aquello que siempre hemos querido ser, con aquello que siempre hemos soñado. Y luego está la E, que es entierre su viejo yo, que es básicamente desaprender, ¿verdad? La S, que sepa vivir con aceptación, que es un concepto bien budista y estoico, que son dos de las grandes influencias de mi formación en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? Es todo el tema de la aceptación, ¿verdad? Que viene de un concepto muy estoico que es la ilusión de control, ¿verdad? Es creer que podemos cambiar las circunstancias externas cuando lo único que está bajo nuestro control es lo que tenemos aquí adentro y nuestra capacidad de reaccionar, nuestra posibilidad de escoger cómo reaccionar ante los eventos externos. Entonces, la aceptación lo que nos hace es aprender a distinguir entre lo que controlo y lo que no controlo. T, ya en la parte de cómo evoluciona la forma en que uso mis recursos mentales, después me lleva a toda la parte de reiniciar. T, trace nuevas intenciones, dice qué es lo que quiero. Y yo creé una nueva fórmula de diseñar metas en base a cómo funciona el cerebro. Yo por años fui fiel creyente de los SMART goals, ¿verdad? De las metas SMART, ¿verdad? Que es la más común. Y hace algunos años, a partir de entender cómo funciona el cerebro, creé mi propia forma de plantearnos metas para que sean más en sintonía con cómo opera el cerebro. A es de alinee su energía, ¿verdad? Pues la intención es lo que me jala y la energía es lo que me da dirección y me mantiene en un rumbo que yo he diseñado, ¿verdad? Salimos de autopiloto para vivir una vida con una clara intencionalidad. R es renueve sus hábitos. ¿Verdad? Que aquí hay todo un esquema. Aquí no estoy inventando
La rueda, en este capítulo me baso en el trabajo de dos autores espectaculares, James Clear y James Fogg, que son dos académicos y experimentadores. Bueno, uno de ellos tiene hasta un laboratorio que han planteado lo que la ciencia ha comprobado sobre la construcción de hábitos. Aquí no estoy agregando nada nuevo, simplemente estoy basándome en el trabajo de gente que ha estudiado esto y que lo que sí puedo dar fe es que a mí me ha funcionado, ¿verdad? Y yo siempre estoy en este tema de cómo sigo alterando mi vida para tener hábitos que yo he diseñado, que yo he programado, e irme saliendo, porque yo continúo en un proceso de crecimiento personal. Yo no he terminado, yo sigo, porque todavía tengo reacciones emocionales, todavía hay cosas que están trabadas aquí que me hacen reaccionar, o sea, todavía reacciono mal a ciertos estímulos. Entonces, en la medida que uno va reaprendiendo, uno va desaprendiendo, ¿verdad? Porque todo el tema de la primera parte, todo el tema de evolucionar es reaprender. O sea, el concepto es desaprender para reaprender. Y la T que es termine en estilo de vida. O sea, esto lo consolidamos solo si automatizo mis nuevos hábitos. Porque una cosa, y aquí a mí no me gusta meterme a la discusión de si un hábito toma 21 días o 66 días, que son las dos teorías existentes basadas en investigación. Al final del día no importa cuánto. Lo que sí importa es que eventualmente el nuevo hábito se automatice. No importa cuánto tiempo nos toma. Pero vivir una vida intencional requiere que ya mis comportamientos sean automáticos, que es la forma en que hemos estado viviendo. Así vivimos en autopiloto. Vivimos en hábitos de los que ya no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que tiene por eso el tema de redescubra su esencia, es de verse hacia adentro, ¿verdad? Y analizar objetivamente cómo he estado viviendo, ¿verdad? Al final vamos a hablar un poco de tema de negocios. Entonces, pasemos rapidito las siguientes láminas, Mario, porque regresemos a la primera. Ahora voy a recapitular rápidamente. Redescubra su esencia es autoconocimiento. Es básicamente autoconocimiento. Es entender cuáles reacciones o cuáles comportamientos vienen de mi miedo, vienen de mi ego. La fuente de energía del ego es el miedo, ¿verdad? Y este tema yo lo he estado trabajando en cultura organizacional los últimos 5 años, ¿verdad? Y yo estoy convencido que el gran problema de las organizaciones son los egos, ¿verdad? Sobre todo entre más alto, más problemático el ego, y el ego no nos deja ver muchas cosas. Entonces, una de las cosas que he estado haciendo en los últimos años es modelos de liderazgo en distintas empresas. Y cada modelo de liderazgo, el año pasado trabajé con 2 organizaciones diseñando su modelo de liderazgo. Y no es una fórmula que yo doy, es una fórmula que construimos conjuntamente porque cada organización es distinta. Y rápidamente sale a bailar el ego de los liderazgos, ¿verdad? Que es uno de los grandes problemas en las organizaciones. Entonces, en un cambio personal es parte de lo que me detiene, es mi ego. Y el ego tiene, bueno, yo en el libro describo las 7 necesidades biológicas del ego, y cuando uno entiende eso, uno empieza a entender que lo que me bloquea es mi ego, y mi ego está, o sea, lo que empodera el ego es el miedo. Entonces, lo que planteo es, en esta primera parte, en la R, en la E y en la S, que es en la parte de evolucionar, lo que tengo que hacer es desaprender. Pero no puedo desaprender si no me quito el montón de capas, ¿verdad? Que el ego ha ido colocando y ha ido acumulando sobre quién realmente soy.
Entonces, redescubra su esencia básicamente quiere decir ser más objetivo en el tema de autoconocimiento. Vamos a la E. La E es eject the old you, es en inglés, es entierre su viejo yo, y básicamente este es el capítulo de desaprender. Y la forma más efectiva de desaprender es aprendiendo algo nuevo, porque el problema con los hábitos, con las costumbres, con las cosas que hemos hecho igual por años, es que son un pasajito neuronal y es un problema biológico. Es decir, yo ya lo tengo bien marcadito en mi cerebro. El problema es que yo no puedo deshacer ese pasaje neuronal. Entonces, la única forma de desaprender es aprendiendo algo distinto encima, hasta que esto nuevo que ha aprendido llega a hacer irrelevante el viejo hábito. Esa es la razón, y esto le ha funcionado por años a los alcohólicos anónimos. UCLA hizo un estudio sobre la filosofía de alcohólicos anónimos y descubrió muchas de las cosas que ellos han hecho, que las empezaron a hacer en los años 20 empíricamente, que hoy tienen una explicación científica. Y una de las cosas que se practica en Alcohólicos Anónimos, y tengo un par de personas cercanas que están en Alcohólicos Anónimos y he estudiado el fenómeno con gente cercana, es que tú necesitas tener un sustituto, y por eso es que mucha gente que deja de tomar empieza a fumar o se hace adicto al café, sustituyen una adicción por otra. Y eso no es sano. Entonces tengo que sustituir. ¿Cuál es la mejor forma? Es que en vez de tomar me pongo a bicicletear, ¿verdad? Pero tengo que sustituir hábitos viejos. Entonces, enterrar el viejo yo es literalmente aprender cosas nuevas, pero tiene que ser poco a poco. Porque después viene la S, ¿verdad? Pasemos a la S, que tiene que ver más con saber aceptar, o sea, aprender aceptación. La aceptación es un concepto poderoso porque nos ayuda a deshacernos de la ilusión de control, ¿verdad? Y en mi libro sobre estrés hablo mucho de esto, ¿verdad? Mucho de lo que nos estresa, y esto es un concepto estoico, mucho de lo que nos estresa no son las circunstancias externas, sino la forma en que respondemos. Y la forma en que respondemos es que nos peleamos con la realidad. Entonces, lo que trae paz mental es aprender a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Y esto es poderosísimo y es un concepto de los conceptos fundamentales de la filosofía budista, que es la aceptación. Y aprender que hay cosas que están bajo mi control, y aprender que hay cosas que no controlo, y las que no controlo son como son, ¿verdad? Ese concepto de es lo que es, y no lo voy a cambiar, y no me sirve de nada molestarme. Mi gran escuela de aceptación, o sea, con lo que yo aprendí me tomó años, y reitero, no estoy donde quiero estar todavía, me hace falta, pero mi gran escuela de aceptación fue el tráfico, ¿verdad? Mi gran escuela de aceptación fue cambiar el chip de que enojarme porque un bucero se me adelantaba, o porque alguien no me daba paso, porque alguien se me echaba el carro, se me metía, que no me servía de nada pitar, que no me servía de nada molestarme, porque yo así era, ¿verdad? O sea, yo caía rápidamente en las trampas de manejar en San Salvador. A tal grado que muchas veces me lo criticaron mis hijas, ¿verdad? Que hoy ya están grandes. Papi, pero entonces, y yo al día de hoy, ando colgado en mi carro un elefantito, ¿verdad? Porque me recuerda que mi cerebro emocional es un cerebro impulsivo, es un cerebro reactivo, pero que no me ayuda en nada, y que yo preservo mi salud, literalmente, no solo mi salud mental, sino que mi salud, aceptando lo que no puedo controlar, y el tráfico y cómo manejan las demás personas no lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, la aceptación es una cosa poderosísima.
y me dedico todo un capítulo a ese. Pasemos a la T. Entonces, después viene toda la parte de, por eso se parte en dos esta metodología, porque la primera parte es cambiar esto. Solo cuando he cambiado y en la parte del capítulo de aceptación hablo también de la identidad, ¿verdad? O sea, es cómo es el cuento que yo me cuento sobre mí mismo. El cerebro aprende en imágenes, entonces yo hablo de visualizaciones, que son cosas que yo he ido aprendiendo con los años, ¿verdad? Yo tengo ya 7 años de meditar, ¿verdad? Y el meditar, hablo de la meditación aquí porque es una forma de oxigenar el cerebro y es una forma de pasar, la meditación es una forma de pasar de modo elefante a modo jinete, de pasar de modo emocional a modo racional, ¿verdad? Porque la meditación, respirar durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, lo que hace es que enfría la parte emocional del cerebro, eso es todo. Entonces, ya en la parte de reiniciar, lo primero es tener una dirección clara, ¿verdad? Trace nuevas intenciones, pero tengo que tenerlas claras y además tengo que hacerlo en la forma en que procesa información el cerebro, y la forma en que procesa información el cerebro es a través de imágenes. Entonces, yo no puedo solo escribir mis intenciones o escribir mis metas, tengo que ver una película, porque esa es la forma en que funciona el cerebro, y esas imágenes son las que me van jalando a los siguientes pasos, Mario, y que la A es alinee su energía, ¿verdad? Porque todo nuestro comportamiento depende de la energía. Y una de las cosas que a mí me ayudó a vencer el estrés es a entender un concepto bien sencillo que los estoicos tienen 2000 años de estarlo repitiendo, y es que los pensamientos, o sea, tu vida depende de cómo manejas tus pensamientos. Tus pensamientos generan energía. Entonces, algo que los estoicos tienen 2000 años de estar diciendo, hoy la ciencia a través de los scans, hoy podemos ver en real time, podemos ver lo que está sucediendo en el cerebro. Y hoy ya lo podemos ver en scans cerebrales. Un pensamiento genera energía y no tenemos que irnos a otros países. Yo he tenido un par de conversaciones con el doctor Eduardo Lobo. El doctor Eduardo Lobo, que es neurocirujano, hemos tenido un par de pláticas al respecto, cómo depende de cómo el estado de la mente, uno lo puede ver en el scan. Y él me cuenta que él ha hecho estos experimentos aquí en el hospital de diagnóstico. Que le pide a la persona que está bajo un scan cerebral que piense en una cosa, que piense en una memoria bonita y que piense en una cosa que le preocupa, y ese uno lo ve en vivo. ¿Sí? Los pensamientos generan energía. Y eso es buena parte de lo que explica por qué vivimos estresados, porque no hemos aprendido a manejar esto. Y por eso es tan importante para mí plantear que primero tenemos que evolucionar cómo usamos nuestros recursos mentales. Y una vez entiendo eso y yo mejoro el músculo de la atención, entonces empiezo a alinear intencionalmente mi energía, ¿sí? Desde la forma en que uso mis recursos mentales. Pasemos, Mario. A la R, que es renueve sus hábitos, ¿verdad? Que hay bastante científicamente comprobado de cuál es la mejor forma de construir nuevos hábitos, no importa cuánto tiempo se toman. La forma más efectiva es empezar poco a poco y no querer tener muchas ser muy ambicioso en construcción de nuevos hábitos. Tiene que ser poco a poco y son procesos, y eso lo comprobé. Y la mejor forma en que yo he aprendido de esto es con los clientes de coaching, porque muchas veces en el coaching lo que uno entiende y le ayuda a desamarrar a la otra persona es lo que le está impidiendo comportarse de otra forma, y lo que nos impide comportarnos de otra forma es cómo manejamos lo que tenemos aquí. Y por último, la T, que tiene que ver con consolidar todo el proceso, ¿verdad? Y es cómo lo transformo en estilo de vida. Entonces lo pasamos a la T, Mario.
Y el problema es que si llegamos a nuevos hábitos y paramos, sucede lo que sucede con las dietas, ¿verdad? Que eventualmente rebotamos porque, y de eso se trata todo el concepto de reinvención, es cambiar la forma en que vivimos, pero cambiarlo de una forma sostenible, porque si no es temporal, si no el cambio es temporal. Ok, entonces se nos ha alargado un poco el tiempo. Quisiera dedicar los últimos minutos a hablarles de cambio de modelo de negocio, pero quería explicarles bien avancemos, Mario, quería explicarles bien este modelito que funciona. Entonces, les dejo en especie de tarea o que para puedan darle seguimiento de una forma práctica a esto. Aquí lo que convierto es cada uno de los pasos lo convierto en un tip, ¿verdad? Y en el primero se haga un ejercicio de autoevaluación. En el segundo haga una lista de 3 cosas a desaprender, y esto es súper importante, ¿qué tengo que desaprender? Y ahorita que pasamos a hablar de temas personales a temas de negocio, aplican las dos partes, pero lo que yo estoy viendo con mis clientes es cómo tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que estábamos haciendo antes de la pandemia, y eso es lo que más cuesta. Pero a veces es todavía más complicado si no lo veo, ¿verdad? Porque a veces lo tenemos en nuestras narices, a veces nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos dicen, mira, pero tal cosa, y aun cuando otra gente nos lo dice, no tenemos la suficiente apertura mental para vernos en un espejo, para vernos hacia adentro. Y si no hacemos eso, es bien difícil detectar las cosas que necesitamos desaprender. 3, haga un inventario de su realidad y decida aceptarla, ¿verdad? Las cosas que no controlamos son como son, ¿verdad? Y no me sirve de nada molestarme. Y yo siempre digo, y con mis clientes, tanto de formación como de coaching, siempre digo, haga una columna de lo que controla, haga una columna de lo que controla y de lo que no controla. Y si quiere, haga una columnita en medio donde ponga las cosas donde sí puedo ejercer cierta influencia, pero no dependen totalmente de mí, ¿verdad? Pero hay cosas que están totalmente fuera de control. Si llueve o no llueve, está totalmente fuera de mi control. No lo puedo influir, haga lo que haga. Número 4, ante la disrupción, defina claramente un nuevo rumbo, y eso tiene que estar en formato película. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero ir? ¿A título personal o a título profesional? 5, ejercite su atención para redireccionar su energía. Y ejercitar la atención básicamente es a cuáles pensamientos le pongo atención, cuáles pensamientos escojo tomármelos en serio, porque la gran mayoría de mis pensamientos son exageraciones, son preocupaciones, son cosas que nunca van a pasar, son cosas exageradas, y tengo que aprender a discriminar. 6, reconstruya su rutina con nuevos hábitos poco a poco. Y 7, repita acciones diarias hasta establecer estilos de vida, hasta que automatizamos hábitos. Esa es la señal de que nos hemos transformado como personas, cuando ya no tengo que pensar en hacer algo, ¿verdad? Y la analogía más común, muy utilizada, es la maratón. Quiero correr una maratón. Si mi intención es correr una maratón y nunca he corrido, tengo que empezar con medio kilómetro, ¿verdad? Y después subirle a 1 kilómetro. Y es un proceso. Llega un momento en que salgo a la calle y correr 10 kilómetros es muerto el chiste. Pero es un crecimiento incremental, ¿verdad? No se logra de un solo. Pero llega un momento en que hay una famosa curva, la curva S, y llega un momento en que ya no tengo que pensar en salir a correr. Salir a correr se vuelve parte de quién soy, se vuelve parte de mi entidad, se vuelve parte de lo que yo hago diariamente. Ok, pasemos, Mario, y terminemos con la parte de modelo de negocio. Entonces, ¿cómo reinventamos nuestro negocio? Porque atrás del coronavirus viene la recesión, ¿verdad? O sea, vienen días difíciles económicamente. Pasemos, Mario. Entonces, quisiera saltarme esto, se los dejo como tarea, lean sobre antifrágil, vea que es un concepto de Nassim Taleb. Pasemos las siguientes láminas, Mario, para irme al modelito. Pasemos, por favor.
Ok, y aquí quisiera hacer un ejercicio rapidito y se los dejo también como una cosa en la que hay que pensar. La pandemia ha servido de tres cosas. La pandemia ha desnudado cosas, la pandemia ha acelerado cosas y la pandemia ha despertado cosas, ¿verdad? Y yo lo que he visto con mis clientes en los últimos 5 meses es que es exactamente esto, es que la pandemia nos hizo ver cosas que no habíamos visto, la pandemia nos hizo acelerar cosas que ya veníamos, que si hacemos el delivery, que si ponemos la tienda en el pago electrónico, lo habíamos pensado, estaba el proyecto y hoy lo aceleramos. Y como me dicen una institución de educación superior donde doy clases, sí, teníamos 2 años de estar con el proyecto de clases virtuales y en 2 años habíamos avanzado muy poco y hoy lo armamos en 2 semanas, ¿verdad? Entonces se aceleraron. Entonces yo les pregunto, para que lo piensen en la industria de seguros, ¿qué es lo que ha quedado evidenciado? ¿Qué es lo que la pandemia ha desnudado? ¿Qué es lo que ha acelerado? ¿Y qué cambios ha estimulado? En otras palabras, ¿qué oportunidades de innovación nos ha demostrado la pandemia? ¿Verdad? Y posiblemente cosas que intuíamos o que sabíamos que estaban pasando en otros países, pero es hasta que la crisis nos ayuda a ver cosas nuevas, nos ayuda a ver puertecitas que se abren adelante. Ok, pasemos, Mario. Entonces, quisiera hablar de un modelito de cambio de modelo de negocio que, como les comenté, ahorita lo he perfeccionado, pero lo empecé a usar hace como 4 años con algunos clientes y ahorita está de moda. Mucho de lo que he estado haciendo en los últimos meses es, bueno, ok, nos cerraron, ¿cómo seguimos operando estando cerrados? Y mucho de eso tiene que ver con, en algunos negocios de retail, tiene que ver con delivery y los otros, si no tengo tienda física, necesito una tienda virtual. Entonces, pasemos, Mario. Entonces, transformar el modelo de negocio, aquí es importante los principios. 1, no se trata de mejorar, sino de transformarse. 2, la reinvención implica primero desaprender, ¿verdad? Y esto, y yo lo he estado viendo con los clientes que hemos trabajado este tema, es la costumbre, los hábitos me hace querer hacer lo mismo que hacía antes en el nuevo modelo. ¿Vea? Y ese es uno de mis grandes pleitos. Olvídese de cómo lo hacía antes, porque si no es una adaptación, no es una transformación. Entonces, olvídese de cómo lo hacía antes y eso es lo que más cuesta. Desaprender es lo que más cuesta, tanto a nivel personal, ya no digamos a nivel organizacional. Hay que desaprender. 3, el origen de una transformación del modelo de negocio no es mi operación. No empiece desde la operación o comience desde el cliente. Porque el cliente, el usuario, el cliente ha cambiado radicalmente. Entonces, empiece de ahí. No empiece de, es que así lo hacía antes y como hoy no se puede esto, entonces lo voy a hacer así. No, no es ahí el punto de partida. El punto de partida es cómo ha cambiado mi cliente. 4, el proceso inicia con empatía y valentía, justamente porque el nuevo modelo tiene que responder a mantener los clientes o a tener más clientes. Entonces tengo que entenderlos primero y tengo que atreverme a hacer cosas que nunca hubiera imaginado hacer si no hubiera sido por la pandemia. Y 5, la transformación del modelo de negocio es efectiva si precede una reinvención personal. Muchas veces el problema no es la metodología o no es cómo estoy abordando la transformación del modelo de negocio. Muchas veces el problema es la persona. Entonces, por eso es que hablo de las dos cosas en un conjunto. Mi reinvención personal antes de reinventar mi negocio. Pasemos, Mario. Entonces, este es el modelito que les quiero compartir. Está fuertemente influenciado por el modelo de Blue Ocean, ¿verdad? Para quienes lo conocen, ¿verdad? Pero tiene ciertos, en la metodología que yo desarrollo con mis clientes, tiene una serie de obviamente, de cosas que aplican a nuestra realidad.
Entonces, el punto número 1 es el cliente, el punto de partida es el cliente. Vea, yo he sido académico por años, vea, yo he dado clases y he hecho investigación por años, entonces yo sí creo en que el punto de partida sea data, sea información del cliente, sea entender cómo ha cambiado a partir de la pandemia. Número 2 es simplificar, número 3 es eliminar. Estos componentes de la izquierda, simplificar y eliminar, tiene que ver más con la parte de costos, ¿vea? Materia prima, costos de operar, producción, aliados, ¿vea? Y luego el 4 y el 5, que es elevar, ¿vea? Subir y crear cosas nuevas, que esa es la pura innovación, tiene que ver más con el valor que creo para clientes. Y aquí un tema importante y que lo he estado viendo con algunos clientes es que en su transformación han descubierto nichos nuevos, ¿verdad? Algunos accidentalmente y otros deliberadamente. Y he tenido un par de clientes que he dicho, bueno, nunca habíamos considerado a este nicho o a este tipo de personas como clientes, pero dadas las circunstancias, hoy sí amerita tratar de ir a buscarlos. Entonces, con este modelo lo que va haciendo es alterar de verdad, es transformar de verdad y apartar, ¿verdad? Sobre todo el componente 2 y 3 tienen que ver con desaprender, sobre todo el 3. Y el componente 4 y el componente 5 tiene que ver con innovar. Entonces, como les dije, al final les doy mi correo y si me escriben yo les mando una guía. Es una guía de 2 páginas que describe este modelito para irlo auto aplicando a su negocio o a su profesión. Pasemos, Mario, para terminar. Entonces, ¿qué implica transformar modelo de negocios para hacernos una empresa antifrágil? Y perdonen que me salté esas 2 láminas, les dejo de tarea averiguar el concepto de antifrágil de Nassim Taleb. Y básicamente lo que dice el concepto de antifrágil es que el reto como negocios, el reto como empresa, como organizaciones, no basta en no ser frágil y no basta en ser resistente o resiliente. A lo que tenemos que aspirar es que a la crisis, la disrupción, me haga más fuerte. Entonces lo que dice Taleb es frágil, resistente no es el opuesto de frágil. El opuesto de frágil es antifrágil, o sea, exactamente lo opuesto, que en vez de quebrarme, me hago más fuerte. Entonces, ¿qué implica transformar modelo de negocio para resistir la pandemia, para resistir la crisis, para reinventarme? Uno es tomar buenas decisiones que son difíciles, ¿verdad? Despedir gente es difícil, cortar los contratos a gente es difícil, entregar un local es difícil, ¿verdad? Pero ese es, digamos, de las cosas fundamentales es que tengo que tomar las decisiones difíciles. 2, cuidar los recursos para aguantar, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir con menos, ¿verdad? Esa es la realidad para todos, tenemos que vivir con menos, personal, organizaciones. Encarar los sacrificios respectivos, ¿verdad? Porque esto no lo sobrevivimos sin sacrificio. Cuidar la entereza mental, ¿verdad? Y aquí el otro webinar que he estado impartiendo los últimos 5 meses es de manejo de estrés, ¿verdad? Porque es algo que está en alta demanda y que lo necesitamos mucho todos, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, estaba en este camino y yo no he perdido ni una gota de sueño en todo esto, ¿verdad? Porque he aprendido en mi experiencia personal y en mi experiencia laboral al tema de adaptación al cambio y sobre todo la aceptación y aprender a administrar a cuáles pensamientos le pongo atención. Pero esto es una crisis sobre la crisis, vea todo el tema de ansiedad y estrés en las organizaciones y en los hogares. Hay que desaprender y limpiar, ¿verdad? Y esto es importante, hay que desaprender, hay que limpiar cosas que no nos sirven, tanto a nivel personal como organizacional. Y para transformar un modelo de negocios tiene parte de la reinvención personal, no hay otra forma de hacerlo. Y hay que usar un método y disciplina, ¿verdad? Hay que usar método y disciplina porque si no los procesos se quedan a medias. Pasamos, Mario.
Entonces, básicamente el mensaje que les dejo es que debemos primero evolucionar adentro para enfrentar mejor la nueva realidad afuera. Y ese es el concepto de evolucionar primero y reiniciar después. Es difícil que yo reinicie en un rumbo nuevo si no he cambiado algo de la forma en que opero desde aquí, ¿verdad? Y por eso la explicación al principio de cómo el punto común del libro que publiqué en febrero y del libro que espero publicar en septiembre tienen como punto común este tema de aprender a manejar nuestros recursos mentales, de entender cómo opera nuestro cerebro y aprender a administrar yo el cerebro y que no el cerebro impulsivo y emocional me administre a mí, básicamente. Pasamos, Mario. Entonces, gracias a CESUISA por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas. Y si quieren, pasemos a la siguiente lámina, Mario, porque ahí cierro con esta frase. Se me había olvidado esta lámina. No, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Y aquí cierro el círculo que inicié con Churchill. Es: no desperdiciemos una buena crisis, ¿verdad? Yo llevo años trabajando en crisis y lo que he aprendido es que siempre se saca algo bueno. Y esta no es la excepción, ¿verdad? Y esta es una crisis y lo estamos viendo un montón de ejemplos, ¿verdad? Con un poco más de tiempo hubiéramos abordado algunos ejemplos, pero yo estoy seguro que ustedes tienen en mente algunos ejemplos de cómo todo el mundo se está reinventando a partir de la crisis. Y muchas organizaciones están haciendo cosas que ya sabían que tenían que hacer. Y que las están haciendo hoy por necesidad. Entonces yo reitero que tenemos que encontrar las puertecitas que se van abriendo, las puertecitas que dejan entrar un poco de luz en esta incertidumbre, en esta oscuridad en la que estamos viviendo, y atrevernos, ¿verdad? Atrevernos a buscarlas y a vencer ciertos miedos, porque ciertamente la necesidad, y me incluyo, pues nos está haciendo perder ciertos miedos, ¿verdad? Entonces, hagan el ejercicio, ¿verdad? Entiendan qué es lo que la pandemia, como yo lo vengo diciendo desde hace meses, ha sido un gran desnudador, un gran acelerador y un gran despertador. Y eso aplica a título personal y aplica en las organizaciones. Pasemos, Mario, y ahí nada más les queda mi correo. Uy, que salió en azul. No sé si lo alcanzan a leer. Es luis.lopesportillounido @retos con H intercalada RTHOS _medio RM R de Rolando M de mamá.com _medio RM.com. Si les sirve y si yo escribo mucho sobre estos temas. Si hay algo en particular de lo que hemos hablado que les interesa, estoy seguro que tengo material, pero lo que les ofrezco, que creo que les puede servir para efectos de negocio, es esta guía de ese modelito que vimos. Está en una guía que es una serie de preguntas para yo sentarme y contestarme esas preguntas en los cinco puntos del modelo. Un poco para hacer una radiografía de cómo puedo transformar mi modelo de negocio, si eso aplica para ustedes. Y de ahí también de los temas que hablamos del Restart Mindset, igual, aunque todo el material está en inglés, hay muchas cosas que las he ido traduciendo justamente para usarlos en procesos con organizaciones. ¿Verdad? Así que hasta aquí me quedo. Nos pasamos un poco de tiempo, las disculpas del caso, pero a veces se me va la piscucha hablando de estas cosas que me apasionan, ¿verdad? Así que lo dejo hasta aquí y si tuviesen alguna pregunta, no sé si cómo se maneja eso aquí en Teams. Mario. Nos pueden hacer los asesores las preguntas por el chat y yo te las voy leyendo, Luis. Ok, de acuerdo. Aquí me habían contestado las preguntas no lo había visto, a la pregunta inicial. A pesar de un camino negro, siempre hay oportunidades a los lados.
luz en el camino. Excelente. Sí, eso es el tema. Bueno, esperamos si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su atención. No se salieron muchas personas, así que eso creo yo que es una buena señal de que había contenido interesante y útil, ¿verdad? Que es mi propósito, ¿verdad? Compartir todas estas cosas que yo sé que aunque en cortos tiempos sirven, ¿verdad? Y yo he estado en los últimos meses, pues siempre hay algún amigo, algún conocido, cliente, familiar, que estas cosas les sirven y si les ha servido en algo, si les va a servir en algo, pues yo me doy por bien servido, porque esa es la idea, cómo contribuimos, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que nos tenemos que echar la mano. Así que muchas gracias y suerte, y qué alegría que se pudieron conectar, y los animo a que sigan adelante en este concepto interesantísimo de la Academia de ACE Suiza, que me parece genial y súper oportuno, ¿verdad? Sobre todo hoy. Así que muchas gracias.